está haciendo un experimento psicológico sobre la creación de realidad. Entonces, el experimento era una estrategia respecto a la política en general y a los políticos, y la estrategia la he denominado mi putocasismo radical. O sea, mi puto caso radicalmente. O sea, ponerme radical en mi puto caso. Entonces, si estaba viendo la tele y salía algo de información política, cambiaba rápidamente. O sea, como que no quiero saberlo. En el Facebook había un comentario, lo pasaba rápidamente. Trataba de no oír nada de política, por lo tanto tampoco pensar en nada de política, incluso no decirlo. O sea, no oír, no ver, no hablar, no decir. Y lo estuve practicando una semana, así como, digo, el objetivo era hacer desaparecer de mi realidad subjetiva los políticos y la política. Desaparecía de mi realidad subjetiva. Y estuve 2 semanas. El primer efecto curioso que noté es que de pronto apareció un amigo que es muy amiga, que de pronto descubro que se ha hecho político, que está haciendo maniobras políticas en la universidad y tal y cual, y digo, coño, este tío es un político. Ha aparecido en mi vida un político. Trato de eliminarlo de mi realidad subjetiva, pero me aparece personalmente un amigo que se ha transformado en un político, pero curiosamente ese político, su línea ideológica o lo que está haciendo me gusta, puedo interactuar con él, puedo influir en él y puedo colaborar con él dentro de sus maniobras políticas, pero en acción. No son políticos virtuales que salen por la tele con los que no puedes interactuar, sino que de pronto puedo tener un acceso a la política, pero en acción y con un amigo que se ha hecho político, pero en el buen sentido, entre comillas, ¿no? Ese es el primer efecto. Pero sigo eliminando de mi realidad subjetiva a los políticos, y el siguiente efecto ya es más llamativo. No puedo evitar que se introduzca en mi realidad subjetiva la noticia de que le han pegado 2 tiros a una política por ahí, ¿no? Le pegaron 2 tiros a una, ¿no? Eso lo tuve que oír, no pude huir de esa información, alguien me lo comentó. Y digo, coño, 2 semanas haciendo desaparecer los políticos de mi realidad subjetiva, y el resultado es muy curioso. La fórmula que saco es la siguiente. Si una persona consigue hacer desaparecer de su realidad subjetiva a todos los políticos, un político desaparece de la realidad subjetiva de todas las personas. De una forma dramática, no era mi intención, son daños colaterales. No quería matar a nadie, pero creo que soy el responsable intelectual de esa moción de tu vida. Total, ese es el segundo efecto. Un político desaparece del mapa. Digo, coño, ¿esto va bien? Y sigo huyendo de toda información política. Y lo siguiente es que el amigo este que se ha hecho político me da una cita en las jaulas abiertas en la universidad para que dé una charla yo de mi rollo, de mi religión del cachondeo, a pedagogos y tal, allí en el campus de la universidad, y me da un día, me cita un día, el jueves. 1 hora, empieza a variar la hora, a las 3:30, a las 5, a las 3, pero el día antes de que yo ya vaya allí a dar mi charla, resulta que Rajoy y el candidato europeo del PP dan una charla, dan un meeting a 10 minutos andando de donde voy a hablar yo el mismo día y a la misma hora. O sea, al tratar de eliminarlos de mi realidad subjetiva, tiene que venir personalmente el presidente del gobierno a intentar meterse en mi realidad subjetiva. ¿Por qué? Porque el Adrián este, el político, el amigo este, estaba pensando ir al meeting y no quedarse allí en el campo de la pedagogía para la charla que iba a dar yo y la que íbamos a hacer. Entonces la realidad de los políticos iba a absorbernos, pero no. Fui a la charla del meeting, a mi meeting, y di la charla, y mi amigo se quedó allí. Entonces conseguimos ignorar también al presidente, aunque estaba a 10 minutos andando, y a la misma hora que estaba dando la charla estaba allí dando. Y bueno, y luego
me enteré de las elecciones casi por casualidad, no sabía que había unas elecciones porque estaba totalmente out. Y luego ya he caído, ya me he arrastrado, la de las elecciones y tal, ya me he arrastrado. Pero bueno, ha dimitido Rubalcaba, ha ganado 5 diputados el Podemos, que es como una reminiscencia del 15M, y digo, coño, el resultado del experimento de eliminar la política de tu realidad subjetiva da unos resultados muy positivos.